Que disponga su corazón. El tema que voy a tratar es un tema que generalmente dice, ay, eso yo ya lo sé. Ay, otra vez con el mismo tema. Eh, y si entramos de entrada, ya perdió el tiempo. Ya devuélvanle la boleta, devuélvanle la ofrenda, ya devuélvase para casa. No, mentiras. Pero sí es necesario que siempre hay una revelación detrás de algo. Y hoy estamos entrando al nivel 6 y nivel 7 de la oración del Padre Nuestro. Y quiero que por favor disponga su corazón para lo que hoy va a recibir, ¿de acuerdo? Pues dispóngase. Ese es el problema cuando tocamos temas que ya hemos tocado, entonces como que usted dice, ay, eso yo ya lo sé, ay, no. Ya mire, ya empezaron a salirse de la iglesia y todo. No mentiras, pero... no mentiras. Pero quiero que dispongan allí su corazón. Muy buenos días a todos. Hola a aquellos que nos siguen en las redes. Espero que hoy Dios les pueda hablar a sus vidas. También les llamo allí en amor a aquellas personas que no han podido estar en la iglesia. Si usted se reúne en esta iglesia o en otra iglesia, que no deje de congregarse, que es muy importante. Yo sé que las reuniones virtuales son importantes, pero digámoslo así, un predicador decía, la huella que deja el Espíritu Santo en una reunión no es la misma que deja en una reunión virtual. Así que es importante que puedan ir a su casa. Entonces, los invito hoy a que puedan recibir, pero también a que el Espíritu Santo ponga en usted una necesidad de estar en la casa del Señor. Amén. La palabra del Señor enseña, hemos venido hablando sobre el Padre Nuestro y estamos entrando ya al piso quinto, vamos a entrar al piso sexto, al piso séptimo. Y en cada uno de los pisos, el Padre Nuestro es una revelación de cómo Dios nos ama, de cómo es el Padre con nosotros. Y cada uno de esos pisos describe el fondo de lo que hay allí. Y si nosotros lo conocemos, podemos enriquecer nuestra conocimiento del Señor, de cómo Él nos ama, pero también enriquece nuestra oración. Así que vamos a hablar hoy un poco sobre ese piso quinto y ese piso sexto. Hace tiempo atrás, no sé si cuando yo era niño, uh, mi mamá y mi papá salíamos a hacer compras y demás al centro y empecé a ver algo que para mí era extraño. Y eran unas personas muy bien vestidas, unas personas con unos vestidos muy elegantes, con corbata, algunos con corbatín y demás, y tenían nosotros lo conocemos como un sombrero de copa, no sé si esos sombreros de copa que es como los sombreros de mago, y llevaban un maletín, y yo los veía y esos señores tan elegantes, pero en el maletín decía algo así, deudores morosos. Y a eso era lo que le llamaban cobradores en ese tiempo, ¿sí? Eran los famosos chepitos. Entonces era como, esa persona debe dinero, entonces queremos que todo mundo sepa que debe dinero. Y entonces llegaban a los almacenes y todo el mundo empezaba a darse cuenta, si llegaron los chepitos es porque esos son deudores, mala paga y demás. Era la manera, no sé si ustedes lo llegaron a ver. Dicen, uy, hace rato, pastor, pero era niño cuando lo vi. Y recuerdo que a mí me llamó mucho la atención cómo de alguna manera se utilizaba, creo que la ley ahora prohíbe básicamente eso, porque pues nadie puede llegar a señalar a una persona de esa manera, eso está en la Constitución colombiana y demás, pero creo que de alguna manera es lo que muestra que nosotros somos deudores. Um, y cuando, no sé si usted tiene una deuda, ha tenido una deuda con alguien, a uno le da vergüenza. Hay algunos que ya deben tanto que, ay, eso ya que me llamen y ya los pongo, les cuelgo y demás. Pero aquella persona que sabe que tiene una deuda y que es responsable, lo lógico es que de alguna manera se sienta como, oh no, porque no se sienta bien, no se siente tranquilo, porque sabe que le debe algo a alguien. El Padre Nuestro cuando habla, el Padre Nuestro habla de que el Padre hacia sus hijos, el Padre Nuestro, toda esta oración es una relación entre papá Dios y nosotros sus hijos. Y Él sabe que si hay algo que puede traer paz en la vida de un cristiano, es el perdón, el perdonar una deuda. Imagínese usted debe mucho dinero y que de repente alguien le diga, no, mire, perdonado. O que usted pagó un viaje y le diga, no, este viaje le salió gratis, le perdoné la deuda, usted no tiene nada. Y uno, ay, de verdad, para mí esos videos son lindos, de esos videos donde hay mucha gente haciendo fila y no son personas que tienen necesidades, digámoslo así, en una extrema pobreza, sino que uno los ve ahí en fila y de repente hay alguien que les paga el mercado y ellos lloran de la emoción y demás. Y uno dice, pero si esas personas tienen plata, no, porque nadie conoce las necesidades de nadie, nadie sabe lo que está pasando, pero qué lindo poderle pagar a alguien una deuda. Amén. Entonces, si hay algo que Dios está interesado, es en traer paz. Y la paz va a venir a través del perdón.
No, si no hay perdón, no hay paz. Si tú no eres perdonado, no hay paz. Y si no hay paz, no puedes disfrutar la vida. Por eso las deudas muchas veces nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad y demás. Y aquí cuando estamos orando, precisamente en Mateo 6:12, hoy vamos a hablar perdonados para perdonar. ¿Cómo se llama la charla de hoy? Perdonados para perdonar. Mateo 6:12, entonces nos dice lo siguiente. Allí hay dos versiones bíblicas. Y perdonando nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este piso aquí nos empieza a mostrar. Vamos a dividir este piso en el piso sexto y en el piso séptimo. Aquí lo vamos a dividir de la siguiente manera: perdonar nuestras deudas. ¿Perdona qué? Nuestras deudas, primer nivel. Y el siguiente nivel, como también nosotros perdonamos a los deudores. Amén. Aquí lo vamos a dividir de esa manera. Cuando hablamos entonces de perdón, ¿qué es el perdón? Perdón se refiere a un término griego, allí básicamente donde aparece esta palabra, ofileima, que es traducido como deuda, o sea, ofileima es traducido deuda, y es faltar a una deuda que se ha contraído o no hacer el pago legal por una deuda previamente contraída. Está diciendo que todos nosotros tenemos una deuda y que esa deuda que nosotros tenemos es una deuda impagable, es una deuda que nos quita. Cuando adquirimos una conciencia de cuánto le debemos a Dios, básicamente lo que traemos es un sentimiento de culpa, un sentimiento de tristeza, porque si ese sentimiento de que nos sentimos que no podemos pagar, no sé si a usted le ha pasado una deuda que usted tiene y usted dice, ¿cómo va a pagar esa deuda? Cuando usted se inquieta, más cuando se da cuenta que la deuda es mucho más alta, usted se inquieta porque usted dice, no, ¿cómo la voy a pagar? Cuando es una deuda pequeña, yo esto lo pago, esto no sé qué. Entre mayor sea la deuda, es mucho mayor la incapacidad que nosotros tenemos para pagarla. Lo que genera ese sentimiento de culpa es a lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, esa palabra ofileima es que tú y yo estamos diciendo que tenemos una deuda impagable con Dios y algunas personas tienen deudas con nosotros. No sé cuán buen cobrador es usted. ¿Usted es buen cobrador? ¿O usted como alguien, o no es buen cobrador? ¿O usted es fácil para cobrar? ¿O a usted le deben algo y usted se extralimita a veces en pedir la deuda? Entonces, esa palabra nos está refiriendo a que lo que Dios quiere es quitar esa ofileima, esa deuda que nosotros tenemos. Y no, Dios sabe que para mantener nuestra calidad espiritual ante Él necesitamos el perdón. Entonces yo tengo que reconocer algunas cosas y vamos ahí avanzando. La palabra dice, hay dos clases de perdón. ¿Cuántas clases de perdón hay? Y vamos a calificarlas de esta manera. Vamos a hablar de un perdón judicial y otro perdón paternal. Un perdón ¿cómo? Judicial y el otro es paternal. Pues dígale al que está a su lado, ¿ya sabe qué es judicial? Si no, entonces preste atención. ¿Qué es judicial? El perdón judicial se está refiriendo que es el perdón que Dios da. ¿Qué es el perdón de Dios? Yo tengo una deuda impagable ante un Dios eterno. Lo que yo hice o lo que yo he hecho es muy grave. Si usted comprende eso, usted puede darse cuenta que lo que yo le debo al Señor es muy grave. ¿Por qué? O muy grande, es una deuda impagable, porque lo que yo he hecho es que he fracturado, he dañado, he ido en contra más bien de la santidad de Dios. Es como que, a ver, para que lo vea de esta manera, hay como en su conciencia hay una pared tan blanca que es Dios lo ha puesto allí, que usted la ha ensuciado cada vez que ha cometido un error. Cada vez que ha hecho algo inapropiado, usted ha dañado esto y usted va y mira y dice, wow, he hecho un daño tremendo. Siempre he comparado esto. Para nosotros es tremendo que alguien le haga daño a una persona, ¿no? Pero para nosotros es mucho más tremendo que una persona le haga daño a un bebé. ¿Cierto? Porque usted dice es que el grado de conciencia del niño, el grado de pureza y demás, y es mucho más grave que a una persona adulta. Ahora, no quiere decir que los dos no. Cuando yo reconozco eso, yo digo, wow, es que Dios, le he hecho mucho daño. Yo era su enemigo. Yo iba en contra de sus principios, de su palabra. Él me buscaba todo el tiempo y yo le hacía el quite. Yo hablaba en contra de él. Yo hacía las cosas
a mi manera, yo cuadraba a Dios como yo quería, tenía mi manera de pensar de Dios y manipulaba esa imagen de Dios. Cuando yo puedo darme cuenta de todo eso, yo digo, wow, yo soy malo. Mire esto, cuando yo hablo de este tema, generalmente usted siempre le echa la bola al otro. No, malo el que me dejó hace 2 días, ese es mucho desgraciado. ¿Por qué me dejó si yo era tan linda? Podrían decir algunos. No, malo el de la esquina, no, malo ese familiar que se la pasa chismoseando y hablando de mí. Ese sí es malo. No, no lo lleve a otro, llévelo a su propia vida. ¿Cuán malo es usted? Y la respuesta generalmente que uno tiene, no, yo no soy tan malo. Y si empezamos a ir un poco más a hondo, ¿cuánto de usted es orgulloso, sí o no? ¿Cuántos de ustedes son orgullosos? ¿Cuántos de ustedes pretenden siempre hacer las cosas a su manera y pasan por encima de los demás? ¿Cuántos son manipuladores con sus palabras? O haciendo chistes o haciendo daño. ¿Cuántos de ustedes prefieren verse mejor usted que a su enemigo? Pero eso está bien. ¿Hasta dónde eso está bien? ¿Hasta dónde a usted le preocupa más su vida que la vida de los demás y demás? Y ahí empezamos a hablar de egoísmo. Entonces, si empezamos a hilar de esa manera, empezamos a darnos cuenta, hombre, yo soy muy malo, o sea, realmente hay maldad en mi vida. Y el Señor entonces, ese perdón judicial es que yo le debía a Dios, que mis pecados tienen una consecuencia. Si yo las pasé de agache, ¿cómo pasó de agache? Y eso fue hace un mes. Hace un mes que yo aborté, pero eso fue hace un mes. Hace un mes que yo hice esto y todo como que el tiempo olvida todo y el Señor dice, no, no olvida todo. Tu pecado te va a llevar a la condenación eterna. Y lo que necesitas es que esa deuda que tú tienes al haber dañado a Dios, tienes una deuda muy alta, necesita ser perdonada. Y la única manera para ser perdonada es a través de creer en Jesús como su Señor y Salvador y que Jesús toma tu lugar, te justifica, te redime. Y cuando Él toma tu lugar, automáticamente hay alguien que paga la deuda que tú debías. ¿Quién la paga? Jesús. Ahora, esa deuda no es, no, que aquí me mandaron un cheque de un tal Jesús y ya perdonó, no. Es que ese Jesús, ahora yo me convierto, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es el que me gobierna. Ese es mi Jesús. Ahora, ese es el perdón judicial. Yo ya no le debo nada a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús pagó por mis pecados, me justificó, me redimió, me quitó lo que me señalaba. Antes yo era una criatura y antes estaba condenado. ¿Antes estaba qué? Condenado. Generalmente uno dice, no, pero Jesús viene a condenar a todo el mundo. No, Jesús viene a descondenar a todo el mundo. Porque cuando tú rechazas a Jesús, tú ya estabas condenado. Y alguien te habló de Jesús para descondenarte. Parece cuando uno habla de congelados, descongelados, ¿sí han jugado eso? Pero es básicamente que Jesús lo que hace es que se presenta como el pagador de tu deuda eterna y espiritual que tienes, y eso es lo que nosotros llamamos del perdón judicial. Ya tú y yo somos cristianos. Ahora, el otro perdón es el perdón paternal. Y ese perdón paternal, Dios entiende que hay algo que debemos hacer para mantener la calidad de nuestra vida espiritual ante Él, y es pedir perdón. O sea, yo ahora soy hijo de Dios y como hijo de Dios reconozco que mi gran pecado que me separaba del Señor necesitaba el perdón judicial. Ahora ya soy hijo, porque la palabra del Señor dice que yo solamente soy hijo si creo en ¿quién? En Jesús como mi Señor y Salvador, y ahí yo soy adoptado ¿por quién? Por el Padre. Ahora que soy hijo, entonces el Señor empieza a otorgar otra clase de perdón. Y esa clase de perdón es una clase de perdón paternal. Y esa clase de perdón paternal tiene que ver con mi relación de gozo y de intimidad con el Padre. Amén. O sea, quiere decir que ahora que soy cristiano y ahora que tengo el perdón judicial, ahora tengo que tratar con otro pecado que hay en mí, que es el pecado como hijo. Un pecado paternal, para que me entiendan. No, un pecado paternal se está refiriendo más a que soy hijo y como hijo peco y que ahora necesito tratar con ese pecado. Amén. Pues quiero que comprendan esas dos porque algunos dicen, pero el Señor a mí ya me perdonó y por eso yo soy tan casposo y trato mal a todo el mundo y demás. El Señor dice, no, ya te otorgó la vida eterna, pero ahora necesitamos seguir tratando sobre el tema paternal. ¿Claro hasta allí? Una disminución del pecado junto con una creciente sensibilidad a él debe caracterizar el caminar de cada cristiano. O sea, la idea es que si conozco a Jesús,
y Él es mi Señor y ahora yo tengo su perdón, ahora yo empiezo a caminar en santidad, empiezo a amar a los demás, empiezo a vivir de una manera diferente. Antes de avanzar, entonces, el Señor lo primero que me está diciendo en este piso que debo tratar con mi pecado. Cuando usted y yo somos hijos de Dios, resulta que usted empieza a hacer las cosas bien. Empieza a portarse juicioso, empieza a venir a la iglesia, empieza a hacer el devocional. Señor, no voy a fallarte, yo voy a estar junto contigo todo el tiempo, voy a orar. Y bien, pasó diciembre todo juicioso, enero bien, y de repente por allá en febrero, ¡pam!, metió las de caminar. Y usted, como es niño espiritual, usted empieza a pensar, el perdón judicial lo perdí, bailas. Ya no soy hijo, ya el Señor no me ama, el Señor no me quiere, la embarré, ¿cómo es eso? Yo más bien miro a ver si me cambio de religión. Y empieza a tener una clase de pensamiento donde no es maduro y no entiende que como hijos de Dios vamos a fallar. Dígale al que está a su lado, como hijo de Dios vas a fallar. Pero el problema es que cuando tú fallas, automáticamente tú piensas, no, Dios no me ama, Dios me desechó, que irán por allá en la iglesia, yo por allá, yo ni vuelvo, porque a veces cuando ya viene, la persona deja de venir durante mucho tiempo a la iglesia y cuando llega, hola, y ese milagro, y entonces ya siente que lo están juzgando. Y empieza a decir, no, no, yo estoy muy bien, yo he estado bien, lejos de Dios, sí, yo no he venido a la iglesia, pero eso no quiere decir que yo no lo ame y demás. Pero yo no le estoy diciendo nada, pero ¿por qué está así? Porque dentro de su corazón siente que va a ser señalado o siente que va a ser señalado por las personas o por su mover tiene que ser correcto, un niño juicioso. Yo tengo que decirle muchas veces a mi hijo, eso se los he dicho a ustedes, Jeremy a veces hace muchas cosas maravillosas y a veces lo tengo que coger en esas cosas maravillosas y le tengo que decir, hijo, quiero que entiendas que el día que tú la embarres y métalas de caminar, ese día también voy a ser tu papá y no te voy a dejar de amar. Amén. Eso tú lo tienes que comprender. Esto es una invitación para pecar. No, es una invitación para pecar. Es una invitación de relación con papá. Cuando yo peco, debo reconocer, miren esto, a veces el corazón se endurece a veces. Y entonces uno empieza, ya no quiere orar tanto. Y ya no quiere ir tanto a la iglesia. Y ya no quiere hacer tanto el devocional. Y como que alguien a uno le hace algo y uno anda todo prevenido. ¿Y cómo fue? ¿Y qué? No sé qué. ¿Qué le pasa? Y cruce esta raya y verá. Y entonces uno empieza a tener ciertas actitudes y uno empieza a decir, yo no sé por qué estoy así, pero estoy amarguis. Porque se nos olvida que a veces hemos hecho un pecado y que ese pecado endurece el corazón. O sea, usted no de gratis de repente empezó a no querer orar. De repente no de gratis usted empezó a tratar de hablar mal de otros, de que empieza a andar amargado, no, porque hay unas consecuencias del pecado. Entonces cuando usted ya siendo hijo de Dios, usted empieza a hacer ciertas cosas, el corazón se endurece. Y el problema es que usted dice, usted pasa y agacha, pero yo no sé por qué estoy así. ¿De verdad? Es porque no has tratado lo que hiciste mal y no lo has llevado al Señor y has arreglado ese problema. Por eso las consecuencias del pecado nos roba el gozo. Las consecuencias del pecado nos roba la seguridad, ese sentido de seguridad que siento con papá, me siento mal. El pecado trae culpa, me siento culpable. El pecado apaga el Espíritu de Dios. No es que lo quites, sino que no escuchas al Espíritu Santo. El pecado también trae daño físico. Imagínense, David la embarró durante todo un año y hubieron consecuencias aún en su cuerpo, porque esas son consecuencias del pecado. El pecado causa dolor en el alma. El pecado abre la puerta a otros pecados. El pecado rompe la comunión con Dios. Abre la puerta a otros pecados porque usted la embarró y usted dice, ay, no dejé de orar y la embarré y la metí. Pero usted ya luego empieza a pecar normal. Bueno, ayer grité 2, mañana 3, pasado mañana 4 y pues 5. Y hoy vi un ratico de pornografía 10 minutos, mañana hoy 20, 30, 40 porque le empieza a hablar. ¿Por qué qué? Porque no ha tratado ese pecado. El pecado abre la puerta a otros pecados, el pecado rompe la comunión con Dios. O sea, como que antes, papito, ay, Dios, te amo, uy, todo bien, tranquilo, gracias, papá. Pero cuando la embarras, como que, ay, no, yo no sé, no, cuál orar, no, cuál no sé qué, porque el corazón se empieza a endurecer. El pecado entonces rompe la comunión, el pecado se traduce en temor. O sea, antes, para las que fuera con Dios, ¿cómo fue? Oh, vamos a conquistar, caminemos sobre las aguas, pero cuando viene el pecado, uy, no, ¿y cómo es? Si desconfía de todo el mundo.
dudando, uy, no, y como, no, yo no, no, no sé qué, no, es porque eso hace el pecado. Una consecuencia es que nos volvemos temerosos. El pecado desea controlar mi vida, entonces ya el pecado es como que el que controla, y yo hago y no sé qué, y no me doy cuenta de que estoy siendo manipulado por el pecado. ¿Por qué le digo eso? Porque si usted no se da cuenta de su naturaleza, de por qué está, uno se debe preguntar. ¿A usted no le ha pasado que a veces usted se levanta de mal genio y usted se pregunta a sí mismo, yo, mí mismo, ¿por qué estás de mal genio? ¿Por qué estás bravo? ¿Por qué no quieres saber nada de Dios? ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué quieres murmurar en contra de otros? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué hoy quieres ver pornografía? ¿Por qué? Porque esas preguntas, yo tengo que entender que mi carne, eso lo hemos enseñado aquí muchas veces, la carne no me puede gobernar. Satanás no me puede gobernar, el mundo no me puede gobernar, y yo tengo que entender que Dios me está llamando a que yo tenga una relación como papá e hijo. Entonces, miren esto. En ese momento es donde yo tengo que, en ese piso, arreglar ese chicharrón, ese problema. Papá, sí, yo la embarré. Yo tengo que reconocerlo, papá. Yo venía juicioso, papá. Yo cuidaba mis ojos, papá. Yo iba a las reuniones familiares, mire, yo tomaba una agüita. De verdad, la tentación fue grande, papá. Y yo, un amigo, otro amigo, y ya se metieron contigo que, ay, que el que es cristiano es todo amargado y demás. Yo puedo tratar de demostrarle, y empiezas a negociar, y eres sincero. Y le dice, Señor, sí, la embarré. Empecé a murmurar, empecé a mirar esto, empecé a mirar lo otro. Yo necesito arreglar eso contigo. Eso es, ese piso es para arreglar las ofensas que le hemos hecho a papá. Si yo no trato eso, las consecuencias vienen. Amén, iglesia. Hay cosas que tengo que tratar. Perdona mis ofensas. ¿Cuáles ofensas? Muchas. Hay gente que dice, pero es que yo no sé qué orar. No sabes qué orar. Nos quedaría cortico el tiempo para pedir tanto perdón. Señor, mira la que embarrada que hice, mira cómo miré a esa persona, mira cómo lo traté, abusé de la autoridad, mira cómo hice sentir a esa otra persona, mira mi tacañería, cómo llevó a alguien. O sea, hay muchas cosas por las cuales necesitamos pedirle perdón a Dios, porque si eso no se arregla, mi intimidad con Dios y el gozo lo empiezo a perder. Amén. ¿Cuántos saben que necesitamos ir donde papá? Levante la mano, sin vergüenza, sin vergüenza. Amén, gracias por eso. La palabra del Señor dice allí, Jesús un día coge a sus discípulos, ya antes de morir, y coge a todos sus discípulos. Y entonces Jesús hace algo que para los discípulos les es extraño. Jesús les dice, tráigame ahí, tráigame en FAP, ¿no? Y cloros, porque les voy a lavar los pies a todos. No mentiras, no dijo que trajeran cloros, pero sí les iba a lavar los pies a los discípulos. Imagínense, ¿no? O sea, allí no habían talcos, allí habían como una especie de apargatas allí como que ventilaban y el viento y todo entraba. O sea, el Señor les iba al que tenía la uña ahí como medio doblada. El Señor tenía que coger y lavarle los pies a todos ellos. Y cuando llegan de Pedro, ¿y por qué me va a lavar los pies a mí? No, porque ellos decían, ¿cómo un Dios eterno? Porque él mismo dijo, ¿quién soy? Jesús preguntó y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces él decía, ¿cómo el Hijo de Dios, el creador de los cielos y la tierra, me va a venir a lavar los pies? Y él se niega. Y el Señor le dice, es necesario lavarte los pies. Entonces él coge confianza y dijo, listo, pues ya que me va a lavar los pies, pues láveme todo el cuerpo. Tan confianzudo, ¿no? O sea, imagínense, lávese todo el tiempo. Y el Señor le dice esto, si no te lavo no tienes parte conmigo. Pedro se fue al otro extremo y quiso un baño completo, pero Jesús replicó, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio, ya vosotros estáis limpios. Ahí se está refiriendo a que somos limpios del pecado eterno, pero que todos nosotros necesitamos lavarnos los pies, que Él nos lave los pies, porque tú y yo vamos a pecar. Yo aquí les vengo a hablar, a mí solamente me faltan las alas para parecerme a un chulo. Bueno, mentiras, pero realmente tú y yo la embarramos. Tú y yo cometemos embarradas y demás. Y el Señor me está diciendo, tú por más años que lleves en la iglesia o por una hora que lleves en la iglesia, tú y yo necesitamos hablar porque yo soy el que limpio tus pies. Yo soy el que necesito lavarte los pies y necesito que adquieras una conciencia
de que entonces yo no puedo pasarme en la vida siendo arrogante con Dios. Ay, pues yo la embarré, yo no quiero arreglar nada contigo. No, es como Pedro diciendo, ay, yo ya no necesito ser lavado. No, ese es el otro extremo. El Señor, sí necesito que me laves los pies, porque he pecado, porque he fallado. Amén. Ah, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro se fue al otro extremo y ese extremo era de no querer. El Señor está llamando a Pedro y a todos los discípulos a depender del Señor. Porque el Señor empieza a mostrar algo que dice en Nehemías 9:17. Tú que eres un Dios poderoso, clemente y compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia. Es como Dios lo hace. Miren esto, hay una conversación entre un hombre espiritual y un profesor de una universidad. Están hablando ahí los dos y este hombre espiritual va a tener el siguiente testimonio. Se lo quiero leer para que le preste atención. Ahí vamos a sacar una enseñanza. Un hombre había vivido una vida de mucho pecado, pero se convirtió y al final se llegó a casar con una gran mujer cristiana. Él le había confiado la naturaleza de su vida pasada unas cuantas palabras. O sea, él le contó a la esposa. Esta conversación la tienen allí. Este hombre está contando el testimonio de este hombre. Este hombre entonces le dice que él le había contado cosas a su esposa de la vida pasada. Él le había confiado la naturaleza de su vida pasada en unas cuantas palabras. En lo que le decía estas cosas, la esposa le agarró la cabeza y le puso entre sus manos y lo acercó a su hombro y le besó diciendo. Entonces, esta esposa agarra al esposo y empieza a decirle, Juan, quiero que entiendas algo con toda claridad, le dice la esposa. Conozco muy bien mi Biblia y por lo tanto conozco la sutileza y las artimañas del pecado que trabajan en el corazón del ser humano. Sé que eres un hombre totalmente convertido, Juan, pero sé que aún tienes una naturaleza vieja y que todavía no has aprendido completamente los caminos de Dios como pronto lo harás. El diablo hará todo lo posible para arruinar tu vida cristiana y se encargará de que toda clase de tentaciones se crucen en tu camino. Llegará el día, Dios no lo permita, que sucumbirás a la tentación y pecarás. El diablo inmediatamente te dirá que no sirve intentarlo, que será mejor que continúes pecando y que por encima de todo no me lo digas porque me lastimarás. Pero Juan, quiero que sepas que aquí en mis brazos, en este tu hogar, cuando me casé contigo, me casé con tu vieja naturaleza, así como con la nueva. Y quiero que sepas que hay perdón completo por adelantado, por cualquier mal que pueda entrar en tu vida. El doctor Vamos, el hombre espiritual, dijo que cuando terminó de contar la historia al profesor universitario, él alzó sus ojos con reverencia y dijo, Dios mío, si algo puede mantener a un hombre rectamente, es el perdón. Amén. Aquí ella le está diciendo, tú la vas a embarrar, pero yo te amo. Conozco mi Biblia y sé que la vas a embarrar porque tienes vieja naturaleza. Pero yo quiero que entiendas que yo no te voy a dejar de amar por más que tú la embarres. Eso lo entendió una mujer porque puede reconocer el amor de Dios. Es ese mismo amor con el cual Dios a ti te ama. Amén. Es la manera como Dios nos ama y ese amor nos sostiene para vivir la vida de la manera como Dios quiere. Necesitamos enfrentar el hecho de que nuestros pies están sucios. No sé si usted reconozca. Mírenle los pies al otro. Ahora quítese los zapatos. No, mentira, pero mírenle al que está al lado y mírenle si están sucios o no. Tú y yo tenemos los pies sucios. Si están hablando, estamos refiriéndonos a un sentido espiritual, o si no, ya empezó, ¿sí ve? No se echó talcos. La confesión es buena para el alma. El perdón implica confesión. Miren esto. Los pies que no se presentan a Cristo no pueden ser lavados por Él. El pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda ¿qué? Maldad. ¿Qué es confesar el pecado? Significa básicamente estar de acuerdo. Y cuando confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios en que somos perversos, malos, contaminantes y que no tienen el lugar en la vida o en vida que a la vida espiritual que debería. Yo tengo que entender que mi pecado, para que sea perdonado, Señor, yo ayer la embarré y tú ya sabes de qué te estoy hablando. No, el Señor está diciendo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonarnos. O sea, si algo Dios está pidiendo, Dios lo sabe todo. Dios es soberano.
Pero Él está esperando que tú le confieses tu falta, porque allí hay libertad. Tú tienes que reconocer, porque a veces somos orgullosos y no queremos enfrentar que nuestro corazón se ha endurecido porque permitimos ciertas cosas. No, yo tengo que, para que ese corazón deje de estar tan duro, yo tengo que reconocer que he pecado. ¿Y cómo lo hago? Confesándolo. Y confesarlo es que me alineo con lo que Dios está diciendo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará ¿qué? Misericordia. Miren lo que está diciendo allí. El que encubre su pecado no prosperará, porque él lo confiesa y lo abandona alcanzará misericordia. Alguno dirá: no, salgo de aquí a contarle al padre de la parroquia para que... No, está diciendo que yo delante del Señor, mi sumo sacerdote es Jesús, y que me perdona los pecados es Él. Si hay algo grave que posiblemente necesite una ayuda y demás, le puedo comentar a una persona espiritual, pero básicamente es con Dios en el que yo me entiendo. Amén. Porque nosotros los pastores no perdonamos pecados. Tú y yo no perdonamos pecados. ¿Quién es el único que, o pecados judiciales? ¿Quién es el único que peca? Perdona, Dios. ¿Y quién es el único padre que tenemos? Yo no soy su papá. Nosotros no tenemos papás espirituales. Bueno, es una doctrina que no me quiero meter allí. Pero el único papá que nosotros tenemos, ¿quién es? Dios el Padre. Y ese Dios el Padre, yo tengo que tener una relación y decirle: papá, la embarré. Confieso mi pecado. Mira esto. Si usted a veces ha caído en el mismo pecado, usted lo primero que deja de hacer es: Dios, pues que ya la embarré 5 veces diciendo lo mismo. No, 5 no, al cuadrado, ya yo como 20. Ya, no me... Hermano, no se canse. Aquí no dice: y confiesa el pecado 5 veces y a la sexta ya pailas, perdió. No dice nada de eso. Confiésalo, la embarré nuevamente. Dile al Señor y que genere en ti un cambio. Mire, nosotros somos muy buenos. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo lo ponía el miércoles pasado en la reunión de líderes. A veces nosotros somos personas que le decimos: Señor, yo me he dado cuenta que yo no amo a la gente. Pero yo mañana, mire, por esta Señor, que yo mañana me levanto y yo voy a amar a todo el mundo. Y usted a la mañana siguiente está lloviendo y demás, alguien lo empujó y usted, no, se le fue el amor. ¡Pam, pam, pum! En el Transmilenio y empieza, y usted otra vez todo frustrado: Señor, por favor, yo voy, por esta hora sí voy a amar a mi hermano. No, usted y yo tenemos que reconocer que nosotros no producimos amor. Necesitamos decirle: papá, ¿qué hijo? Necesito que me des amor por el prójimo. Yo no produzco amor. El único que me puede dar amor, ¿quién es? El Padre. O sea que el único que me puede hacer santo, ¿quién es? Usted con su esfuerzo. Yo la embarré. Mañana 3 días de ayuno, la volví a embarrar. 21 días de ayuno, no, otra vez metí 40 días de ayuno, no, un mes. Y empieza así porque usted piensa que lo santifica es su religiosidad. Quien lo santifica es el Señor. Hay algo que me encanta de Dios cuando dice: Dios Mekadesh. Y Mekadesh, pero ese nombre tan raro. En el Antiguo Testamento Dios se muestra como el Mekadesh, porque Mekadesh se está refiriendo a: tú eres mío, tú la embarraste, yo te levanto y te doy nuevas oportunidades, pero yo formo en ti un corazón santo. Amén. ¿Quién forma un corazón santo? El Señor. ¿Quién lo hace? El Padre. Entonces, a la medida que usted la peque y la embarre y siga todo el tiempo dándole la espalda a Dios, Dios dice: pero bueno, ¿y cuándo va a venir a confesar? ¿Y cuándo yo voy a empezar a convertir tu corazón? Eso se hace a través de la intimidad con Dios. Por eso el pecado es una trampa tan fuerte cuando permitimos no arreglar las cosas con Dios, porque nos separa de la intimidad con Dios, y la intimidad con Dios es importante para que se produzcan los cambios. Amén. Amén, iglesia. Entonces, la confesión es buena para el alma. Pedir perdón implica confesión. Bueno, ya lo hablamos allí. Ahora, hay cosas que tienes que tratar. Si el corazón está endurecido, ve al Señor, habla al Señor. Y ahora vamos a la segunda parte y ya entramos al sexto piso, pero ese sexto piso tiene una escalerita unida al séptimo. O sea, no se puede separar. Perdona nuestras ofensas. Y luego vamos, ya ahí hablo de todas las embarradas que tuve y ahora me dice: pero, ¿cómo? Y ese cómo es un conector, es como que me está diciendo: para que haya ese perdón que tú estás buscando y esa paz necesitas, ¿cómo?
Esta otra parte para alcanzar perdón. Mire lo que voy a decir. Generalmente uno piensa en el estado judicial, Dios ya me perdonó los pecados y yo ya no tengo que pedir perdón a Dios porque ya me perdonó. No. El perdón ahora como hijo funciona diferente al perdón judicial. ¿Cómo dice eso, pastor? Mire allí lo que dice Mateo 6:12. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Allí la palabra clave para entender lo que Cristo está tratando de enseñarnos es cómo. Y el perdón que le pedimos a Dios está supeditado a un perdón que se supone que ya hemos otorgado a cualquiera que nos haya ofendido o herido. Mire esto. Me está diciendo, ¿quieres ser perdonado, Alex? Sí, yo la embarré. No, yo no debía haber hecho eso. Listo, yo te perdono. Pero para perdonarte tú tienes que haber perdonado a que te ofendió. No, pastor. Hasta ahí muy linda la charla. ¿De verdad? Sí. Aquí está diciendo que el perdón está supeditado a entender que yo tengo que perdonar al que me ha ofendido. No sé si pueda comprender. O sea, yo no puedo entrar y salir como si nada si yo tengo resentimiento y rencor contra una persona. Y decir, ay Señor, gloria a Dios, sí, pero este es mucho desgraciado, pero eso es el desgraciado más tarde, porque me roba la paz. El Señor está diciendo que para perdonar mis pecados yo tengo que perdonar ¿a quién? A mi hermano. Pero pastor, ¿dónde dice eso? Ya lo vamos a ver. Entonces el perdón que el perdón que le pedimos a Dios está supeditado a un perdón que se supone que ya hemos otorgado a cualquiera que nos haya ofendido o herido. Se supone que yo debía haber perdonado al que me ofendió, al que me hirió. Mateo 5, 23, 24. Miren lo que esto lo hemos estudiado varias veces, pero miren lo que está diciendo, la joyita de lo que dice allí Mateo. Dice, por tanto, no por tonto, sino por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow. Wow. Mire, esa parte a mí siempre me ha ministrado esta. Y allí si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mire esto, posiblemente usted sabe que usted le cae mal a alguien. Y usted dice, pero yo no hice nada. Pero usted sabe, vaya y arregle eso con su hermano. Pero ¿y por qué? Porque tiene que ver con usted. Posiblemente usted no hizo nada, pero si en sus manos está, como dice la palabra, el estar bien con todos, hágalo. Ahora, si eso es por sospecha o si hay alguien al cual usted le ha hablado mal, si usted le ha faltado el respeto a alguien con sus palabras, si usted siente que tiene un sentido de justicia mayor que los demás, usted tiene que pedir perdón. Miren lo que dice la ausencia de misericordia, la siguiente. La ausencia de misericordia en nosotros y en nuestro carácter justiciero. Miren lo que aquí estamos tratando de hablar de por qué nosotros no perdonamos a los demás. Y mires esto. La ausencia de misericordia en nosotros y en nuestro carácter justiciero lo que nos lleva a no perdonar a los demás y nos impide ver que nuestra falta de perdón tiene consecuencias monumentales. Por tanto, con el Padre nuestro, Cristo nos está enseñando que Dios espera que actuemos con los demás como Él actuó con nosotros. Imagínense. Ahora miren esto. Cuando usted a veces, usted ha escuchado que, yo he escuchado en la política, dicen, este es mucho más, no me voy a meter con mi país, porque si no, entonces aquí empiezan a generar sospechas, pero la gente a veces es muy legalista, entonces han escuchado, por ejemplo, en Venezuela, dicen, para no meternos con este país, aquí yo sé que aquí hay venezolanos. Ese es más chavista que Chávez. ¿Han escuchado? Ese es más Maduro que Maduro. Se están hablando de que hay personas más radicales y que los discípulos son más radicales que el mismo. ¿Me hago entender? En la Biblia hay discípulos que son más radicales que Jesús. ¿Cuándo? Cuando el Señor empezó a mandar a los discípulos de dos en dos. Y el Señor, vayan y prediquen el evangelio. Y van a ir allá a predicar el evangelio. Cuando están predicando el evangelio, muchos les cerraban la puerta. Y entonces ellos se pararon y dijeron, pues que descienda fuego del cielo y que los apare. Y el Señor luego los llama y tienen esa junta con sus discípulos y el Señor le dice, así no es. Así no es.
sea, no es como que tú andes enjuiciando a los demás y creyéndote más. El problema cuando nosotros nos queremos, somos orgullosos, son por varias razones. Generalmente porque creemos saberlo todo y segundo porque moralmente nos sentimos mejor o moralmente más que los demás. ¿Usted qué dice? Lleva 3 meses en la iglesia, yo llevo 1 año, yo sé del pecado que le estoy hablando. Yo sé lo que él hizo. No me venga a decir eso. Porque moralmente siento que yo tengo la razón. No, a mí no me venga a decir, yo he leído 5 veces la Biblia. ¿Usted cuántas? Escasamente lee los proverbios. Porque moralmente sentimos que podemos enjuiciar a todo mundo. Porque nos sentimos moralmente más grande que otros. Y el Señor no nos llama a eso. Miren, hay un debate y ahorita se puede generar, pero usted estúdielo. Algunos dicen, como cristiano, ¿puedo juzgar o no puedo a la gente? La palabra del Señor. Hay un pasaje donde Jesús habla de los dos, de no juzgar y luego habla de juzgar. El Señor lo que está diciendo es que claro, yo juzgo, porque yo tengo que juzgar. Yo juzgo dónde van a entrar a estudiar mis hijos. Yo juzgo a qué partido político voy a votar. Yo juzgo, o sea, todo el tiempo estamos juzgando. El problema es con el espíritu incorrecto que lo hacemos. Porque cuando usted juzga a los demás, generalmente usted lo hace en su ego y no en el espíritu, como Dios quiere. Y entonces usted empieza a señalar los pecados de los demás más grandes que los suyos. Ay, ¿cómo dice eso? A veces somos enjuiciadores y todos se tienen que someter a mi moral. Por ejemplo, a un amigo suyo le dio una gripa y lo tiró 4 o 5 días en la semana y no se pudo levantar. Y cuando vienen le preguntan a usted, bueno, ¿y a usted le dio gripa? Sí, a mí me dio gripa, pero eso me duró 1 semana. Yo estuve trabajando toda la semana. Y ese 5 días ahí tirado, no. Ahí uno dice, o sea que le está tratando de decir, levántese vago, despierte, yo sí soy más que usted. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado eso. Porque generalmente pensamos que nuestro estándar es el estándar con el cual tenemos que medir a todo mundo. Y por eso somos tan enjuiciadores con los demás. Por eso criticamos a los demás, tienes que llenar mi estándar y por eso no queremos perdonar a los demás. Porque el perdonar, no querer perdonar es, yo no quiero perdonarle la deuda que usted tiene contra mí, no la quiero perdonar. Y exactamente Dios nos habla en una de las parábolas famosas, escúchenme acá, no se dispersen, donde Jesús nos está hablando de un hombre que tiene una deuda impagable ante un rey. Y le dice el rey, hermano, ¿cómo me va a pagar? No, no tengo cómo pagar, se le salió, no sé, los intereses, no sé. Y el rey le dice, hermano, me va a tocar cobrarme con su vida. Y él dice, no, por favor, ten misericordia de mí. Él dice, está bien, te perdono la deuda. ¿De verdad? Sí, de verdad. Dios, yo sabía que tú me perdonas, gracias, tengo la vida eterna y demás. Y él sale feliz y cuando de repente se encuentra alguien que le debe algo, o dinero, le debe un perdón, o que habló, murmuró en contra de usted y le viene a pedir perdón, usted dice, ay no, suerte es que le digo, usted me tiene que pagar por cómo habló contra mí. Usted me tiene que pagar por ese tono que usted utilizó cuando habló conmigo, porque es que usted le subió el tono, usted me tiene que pagar. Y entonces somos enjuiciadores todo el tiempo y nos sentimos que tenemos, eso es una actitud de orgullo. Entonces, cuando el Señor dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, es que Dios nos está llamando a perdonar al hermano o a las personas de afuera que no necesariamente son nuestro hermano. Necesitamos perdonar. ¿Y qué es perdonar? Soltar. ¿Soltar qué? El deseo de que la otra persona me pague. El deseo aún que la otra persona venga y pida disculpas. El deseo aún de venganza. Aún en mis pensamientos, el desearle algo malo y demás. Yo renuncio a todo eso y se lo entrego al Señor. Que el Señor sabe que eso para mí es una carga. Cuando tú no perdonas a alguien, te roba la paz y la tranquilidad. Cuando alguien te ha hecho daño y demás, te quita la paz, la tranquilidad. Yo siempre he contado esto, Dios. Hay personas que te hicieron daño hace 10 años. Y esa persona es responsable por hace 10 años, pero no es la responsable de que lleves 10 años cargando con lo mismo. Tú debiste haber arreglado eso con el Señor. Esta parte del Padre Nuestro no la has puesto en práctica. Y tú y yo necesitamos convertirnos en personas que perdonamos a los que nos ofenden, porque hay muchos que nos ofenden y hay muchos que ofendemos y que tenemos que pedir perdón, porque a veces no sabemos que le estamos haciendo daño a alguien.
Y a veces es bueno preguntar qué te he hecho daño, si ves que un comportamiento que no es hablar, porque Dios nos llama a eso, a amarnos entre hermanos, a que podamos nosotros vivir de la manera o de la misericordia que Dios tuvo. Entonces el Señor dice, perdonar es pasar por alto una ofensa sin imponer una penalidad en Cristo. Una penalidad, perdón. En Cristo Dios ilustró esto de la siguiente manera. Entonces, Dios estaba en Cristo, miren lo que dice allí el pasaje. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Me está diciendo que ¿quién no tuvo en cuenta mis errores? Jesús. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de ¿qué? De reconciliación. O sea, le está diciendo de esta manera, si yo los perdoné, lo que yo estoy esperando es que ese mismo carácter que yo tengo, lo tengan ustedes con otros. Miren esto, y yo voy terminando con esto. Miren, esto yo lo hablé cuando hablamos de un tema atrás, pero quiero que presten atención. La palabra del Señor me enseña lo siguiente. Génesis 9:6 dice, aquí Dios me está hablando de por qué a la ley o al gobierno le dio la autoridad para ejercer justicia. Miren lo que está diciendo, Génesis 6:9. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios el hombre, a imagen de Dios hizo al hombre. Miren lo que voy a leerlo porque ahí no está en la diapositiva. Génesis 9:6. El que derrama sangre de hombre, o sea, el que mató a otro, por el hombre su sangre será derramada. O sea, está diciendo, si tú mataste a otra persona, lo que tú mereces es la muerte. ¿Y por qué? Porque has dañado la imagen de Dios que hizo al hombre. O sea, miren la norma que está diciendo. Este hombre aún no conoce de Dios o conociendo de Dios. Yo lo maté o le hice daño, yo merezco ser enjuiciado. ¿Por qué? Pero si él hizo algo malo, no, digámoslo así, que no es en un caso justo, sino injustamente maté a una persona y hice daño. Bueno, no me quiero meter tanto en ese tema. Pero lo que pasó es que yo, al dañar a esa persona, yo atenté contra la imagen de Dios. ¿Atenté contra la imagen de quién? De Dios. Cuando usted está señalando a alguien, usted está atentando contra la imagen de Dios. Mire lo que lo dice en la palabra. Cuando usted murmura en contra de alguien, usted dice, ay, ¿qué me salió? Ay, pero no escuchó. Mira lo que dice la palabra del Señor, Santiago 3:9. Con la lengua, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. ¿Hechos a la imagen de quién? De Dios. Entonces, cuando usted juzga a alguien inapropiadamente, cuando usted lo está señalando y está murmurando, usted está atentando contra la imagen de Dios y se mete en un problema con Dios. ¿Me hago entender, iglesia? O sea, me está diciendo que cuando yo estoy murmurando, hablando en contra de alguien, estoy haciéndolo en contra de la creación de Dios, y Dios con eso tiene un problema. Me dice, no te corresponde, no es la manera para que lo trates. Ese mismo principio se aplica para el principio de la pornografía. ¿Cómo así, pastor? ¿Y qué tiene que ver? Cuando usted se pone a ver esos videitos donde nadie lo ve y cree que Dios no lo ve, allá Dios está mirándolo, el Señor está diciendo, me desagrada mucho. Porque esas personas o esa mujer que tú estás viendo ahí en mi creación y la estás degradando para cumplir tus instintos sexuales y demás. El principio aquí es que yo no puedo dañar la imagen de Dios en otros. Yo tengo que entender que todos mis hermanos, hijos de Dios, y aún los que no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Él me está diciendo, yo no puedo atentar contra la imagen de mi creador que está en ese hombre o en esa mujer. Amén, iglesia. Entonces lo que el Señor me está diciendo acá es que tú y yo somos llamados a que necesitamos perdonar y soltar, pero también a pedir perdón. ¿Cuántos vamos a hacerlo? ¿Cuántos vamos a arreglar nuestras deudas y demás? Le doy gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Espero que hayan sido fortalecidos con su palabra. Dios los bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.